¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Damos inicio con esta clase del día de hoy, nuestra última clase, sobre lo que significa en sí el módulo de notariado de esta versión de la maestría de Derecho Civil Familiar. En ese sentido, nosotros vamos a ir analizando tal vez unos elementos más importantes, los elementos más importantes que comprende lo que hace ICAR específicamente los documentos notariales, ¿no? Específicamente vamos a hablar esencialmente de la naturaleza que va a tener el notario al momento, obviamente, de poder emitir este reconocimiento o esta fe que está conforme también a la potestad que le confiere para poder dar la validez correspondiente, la legalidad y la autenticidad de los documentos que van a ser considerados claramente como un instrumento público específicamente, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a ir estableciendo la propia naturaleza para poder establecer la base esencial de los documentos notariales y cómo se ha ido estructurándose fundamentalmente a efectos obviamente de poder comprender la propia naturaleza de los mismos, ¿no? De igual manera, ya para ir finalizando, se tienen actividades pendientes. Después de la clase, pues vamos a ir analizando, por ejemplo, las actividades pendientes que tenemos en la plataforma, a efectos obviamente de poder contar con todas las notas programadas o las actividades que se van a materializar con notas que ya están como programadas en lo que va a significar fundamentalmente nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, ya al final de la clase vamos a ir dando obviamente los parámetros, las directrices y también todo lo que va a significar en sí las últimas actividades que van a determinar la sumatoria de notas, ¿no? Por el cual se va a asignar la nota correspondiente y la sumatoria a efectos de que ustedes puedan tener una nota determinada para poder aprobar el presente módulo, ¿no? De igual manera, antes de iniciar también quisiera comentarles que tenemos un problema con el Zoom en este momento y por tanto les rogaría que puedan ingresar o casi que puedan volver a ingresar cuando se haya agotado el tiempo del Zoom, puedan volver a ingresar en el mismo link, ¿no? Les rogaría por favor que puedan tomar esto en cuenta para que vayamos continuando la clase de la mejor manera posible, sin olvidar obviamente esas pausas que se van a dar entre lo que va a significar así la finalización del Zoom y volver a ingresar al Zoom, ¿no? En ese sentido, por favor, les rogaría que puedan tomar esta, este, este aviso y, bueno, pueden ingresar de la mejor manera, con la mayor rapidez posible a lo que significa el segundo Zoom, así porque estamos con este Zoom, eh, como digamos así, un Zoom básico, pues establece pues que se tenga 40 minutos de pasar clases, una pausa, 40 minutos y así hasta que finalicemos la presente clase del día, ¿no? Sin mayor preámbulo, iniciamos con la clase y posteriormente vamos a ir obviamente dando las últimas directrices de los trabajos pendientes para que podamos ir acumulando una nota correspondiente. Vamos a ir analizando fundamentalmente el día de hoy la importancia que va a tener en sí en los documentos notariales que también van a estar especificados claramente en la propia normativa, ¿no? Habíamos analizado, por ejemplo, en las anteriores clases diferentes, diferentes facultades que cuenta actualmente la o el notario de fe pública conforme a que SICAR en sí la ley 483 y en consonancia también al decreto supremo 2189, estas dos normas, ya sea el decreto supremo que obviamente reglamente la propia ley 483, establecen, por ejemplo, las facultades que va a tener la o el notario. Estas facultades, pues, son los documentos notariales, ¿no? Y los documentos notariales van a estar conforme también a la propia naturaleza establecida por el artículo 39. Pero antes de eso, vayamos analizando un marco conceptual de qué hacemos referencia a esto, ¿no? Como ustedes pueden verificar en la pantalla, haciendo obviamente parafraseando o citando, mejor dicho, al doctor Guillermo Westreicher, pues nos dice lo siguiente, ¿no? La escritura pública es un instrumento notarial por el cual se deja constancia de un contrato o un acto jurídico. Es decir, la escritura pública es un documento a través del cual un notario certifica un acontecimiento, por ejemplo, la firma de un contrato. Estamos hablando claramente del famoso reconocimiento de firmas y rúbricas que está obviamente establecido en la propia normativa, o en su defecto, obviamente, podemos hablar de cierto tipo de poder de representación, ¿no? Por ejemplo, ya sea el poder especial o el poder general, dependiente de la necesidad o situación por el cual obviamente se pueda emitir este documento notarial, pues obviamente se debe revisar un contenido y debe dejar una constancia y existencia del momento en que se
ha firmado todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque esto hace específicamente a la naturaleza de qué? De establecer cierto tipo de validez, o sea, de establecer en sí la validez y la fe correspondiente que debe ser otorgado a través del notario público, que es un representante para tal efecto, ¿no? Por tanto, nosotros iremos verificando claramente la importancia que va a tener esta validez a partir claramente de la estructura del documento público, fundamentalmente que debe estar conforme a cierto tipo de parámetros establecidos por la propia norma. Y esto implica el hecho de que está conforme también a qué? A establecer qué cosa, a establecer un principio de formalidad necesario y que también está otorgando o está en realidad eh, en consonancia, digámoslo así, con el principio de seguridad y certeza jurídica. Notes obviamente que aquí el rol de la formalidad va a ser sumamente importante y destacable. ¿Por qué? Porque la propia formalidad va a ser a lo que va a ser al documento público, ¿no? Que ya el documento público puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones existentes, obviamente, pero la escritura pública pues debe estar conforme a cierto tipo de parámetros y es que la propia normativa, la ley 483, nos habla del hecho de la existencia de un protocolo de referencia, es decir, este protocolo te determina fundamentalmente cuál será la base esencial al momento, obviamente, de trabajar o clasificar esta propia estructura pública, ¿no? En este sentido, la escritura pública incluirá una o varias declaraciones de las personas que formen parte del contrato o el acto en cuestión. Pues hablamos fundamentalmente que en la escritura pública, que también está refrendada en el artículo 52 de la ley 483, nos hace referencia fundamentalmente a qué? A la existencia de incorporar a una matriz notarial hechos, actos o negocios jurídicos que reflejan obviamente la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones existentes. Nótese obviamente que hasta existe un relacionamiento sumamente muy interesante con lo que hace en sí, hasta hablar sobre la naturaleza de las obligaciones que se manejan en el derecho civil, pues obviamente también implicará el hecho fundamental de cómo esto ingresa a partir de lo que hace esta propia naturaleza del documento público, ¿no? Firmando la escritura pública, el notario le da validez a la naturaleza por el cual implica básicamente ese trabajo, ¿no? Pues, como ustedes saben, y hasta ese punto, pues, el notario le otorga esta validez a partir claramente de su propia naturaleza de funcionamiento, es decir, fundamentalmente, él ingresa básicamente a este rol, y obviamente dar la fe necesaria conforme a poder dar la validez legal del hecho en cuestión, dejando constancia del mismo para mayor seguridad a los participantes, ¿no? Es decir, fundamentalmente hace a partir de poder hacer hasta inscripciones de registros públicos, básicamente, ¿no? Y tomando en cuenta también que en la directriz de la vida del derecho, pues implicará también en diferentes áreas, digamos así, del derecho, pues sin ir muy lejos, podemos hablar hasta el propio derecho administrativo, a efectos obviamente que el administrado quiera ingresar o solicitar algún tipo de atención o algún tipo de contrato, pues imaginémonos si estamos hablando de materia minera, pues solamente implica el hecho de que deba contar con cierto tipo de requisitos, ya sea con una empresa unipersonal, con una SA o en su defecto con una SRL, pues esto también hace por el hecho de que a partir de la creación de la empresa, pues estará obviamente cierto tipo de requisitos, como el mismo hecho de un poder de representación colectiva, ¿no? Pues obviamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de que son requisitos necesarios, que son actos jurídicos que deben estar conforme también a un propio tratamiento de la validez necesaria por parte de quién, por parte de la propia, otorgado obviamente por el notario, que va a ser fundamentalmente que va a tener esta finalidad necesaria para poder, para poder realizar, obviamente, realizar cualquier tipo de petición, realizar cualquier tipo de acto o cualquier tipo de necesidad que esté conforme, obviamente, a su naturaleza de persona. En ese sentido, pues la construcción básicamente de estos documentos públicos, pues, vamos a hacer referencia fundamentalmente que eso debe estar conforme a qué, debe estar conforme también a un procedimiento específico. Y eso también implica, por ejemplo, como ustedes pueden verificar,
que todos los involucrados deben estar presentes en la firma de escritura pública o en su defecto de ser acto de presencia alguien que pueda actuar como respectivo representante de la parte interesada, ¿no? Eso también es parte de una estructura de formalidad necesaria, una estructura de formalidad necesaria que está conforme también a las labores que tiene la notaria o el notario de fe pública a efectos obviamente de poder realizar todos esos extremos. Nótese la importancia que va a tener estas formalidades, estos actos, obviamente, y que van a estar refrendados conforme a lo que así, y como que van a estar conforme también a la propia naturaleza y el contenido de la escritura pública, ¿no? Por tanto, pues vamos a ir ingresando también a cierto tipo de conceptos necesarios a través de la propia doctrina, ¿no? Nosotros podemos, como ustedes pueden verificar, hacemos enseñamiento al doctor Iván Rosales Chipani, que dice lo siguiente, ¿no? La escritura pública es el documento que el notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su autorización, ¿no? Pues volvamos a verificar, pues la escritura pública es el documento que redacta básicamente, ¿no? El notario en las facultades establecidas por la propia normativa, pues estamos hablando del principio de legalidad, y que obviamente también va a ser formal también, obviamente, con las firmas de los otorgantes, ¿no? Por los testigos instrumentales o de conocimiento, o en su caso, firmado y signado por el mismo notario específicamente, ¿no? Pues verificamos también que la escritura pública es el instrumento público notarial que se utiliza para hacer constar actos jurídicos, es decir, aquellas manifestaciones humanas que están conforme a qué, a la voluntad y a este ejercicio esencial del propio principio de la autonomía de la voluntad, que seguramente lo habrán analizado con gran medida, por ejemplo, en derechos reales y personas, pues ahí obviamente hablamos de la importancia que va a tener esa propia autonomía de la voluntad, que va a ser ejercer esta voluntad sin ningún tipo de coacción, evidenciando obviamente poder plantear o determinar algún tipo de acto jurídico que tenga una consecuencia a celebrarse fundamentalmente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un contrato de compra-venta de un vehículo que básicamente realizas el reconocimiento de firmas y rúbricas o realizas obviamente o protocolizas lo que se en sí la minuta a efectos de que pueda tener un registro de RUA a favor de la persona que lo compra, ¿no? O en su defecto también un contrato de préstamo de dinero que tenga un elemento de garantía, a efectos obviamente de que se pueda recaer sobre la garantía en la ausencia del cumplimiento de la obligación, ¿no? Notes obviamente que estamos hablando de la propia voluntad humana, ¿no? Que implicará también que implicará ser un elemento esencial al momento de abordar la naturaleza o el trabajo que implicará la o el notario de fe pública esencialmente, ¿no? Pues obviamente todo esto, toda esta estructura de lo que es escritura pública está obviamente establecida bajo este principio de legalidad, bajo la importancia que va a tener esto a partir del artículo 52 de la ley 483, ¿no? Ustedes, como pueden evidenciar, la ley de notariado, como habíamos analizado en anteriores clases, pues tiene una naturaleza relativamente reciente, ¿no? Digo relativamente reciente porque estamos hablando prácticamente de 10 años, ¿no? 10 años que está en vigencia lo que así quiere decir la ley de notariado, ¿no? El 25 de enero de 2015, fundamentalmente, ya casi 10 años, con cuestión de meses. En 2015 nuevamente se promulga la ley de notariado, tomando en cuenta que la antigua ley tenía básicamente alrededor de 150 años, ¿no? Entonces, que era una necesidad, una actualización necesaria, tomando en cuenta que existía ya recientemente, estamos hablando obviamente de 2014, cuando se fue trabajando esta ley, pues obviamente ya se tenía recientemente en ese contexto una constitución política de Estado, ¿no? Novedosa para ese tiempo, ¿no? Por tanto, lo que se buscaba era una compatibilización entre las normas infraconstitucionales con la norma constitucional, respecto a las normas de la Constitución, y por tanto, se va a establecer una nueva mecánica de actualización, lo que significa hasta el resguardo de los documentos públicos, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Habíamos visto en primera instancia que ya se estaba viendo una actualización en lo que va a significar fundamentalmente, una actualización en lo que va a significar fundamentalmente el trabajo de las y los notarios, ¿no? Porque ya incumbían, por ejemplo, la creación del Consejo de Notariado, la creación de la Dirección de los Nacionales de Notariado y las direcciones departamentales, ¿no? De igual manera, se estaba incorporando, por ejemplo, un mejoramiento al sistema sancionatorio disciplinario,
que obviamente lo han analizado en gran medida conmigo en la anterior clase con el doctor Tuco, también docente de esta maestría, que ha tenido la buena voluntad de poder cooperarme ese día por la cuestión laboral. Y bueno, habíamos señalado fundamentalmente que existe una diversidad pues, de modificaciones sumamente interesantes, entre los cuales están los principios constitucionales que ingresan también al rol de notario. Estamos hablando del régimen de la carrera notarial, estamos hablando del régimen de lo que va a citar fundamentalmente también el régimen disciplinario, sancionatorio disciplinario, y por otro lado también estamos hablando de la estructura del documento público, la estructura pública, que también va a tener cierto tipo de resguardo conforme también a la existencia de qué, a la existencia, por ejemplo, de un mundo más cibernético, estamos hablando de lo que hace que en sí una ciudadanía digital, ¿no? Como que ustedes han podido verificar desde la pandemia, se ha instalado con mayor medida este concepto de ciudadanía digital, porque lo que se busca también es el resguardo de los documentos, ¿no? Los documentos públicos, bueno, los documentos en este caso, desde los documentos públicos que pueden ser emitidos a través del servicio notarial, bueno, lo que es el trabajo del notario, y por otro lado también estamos hablando de la información, o sea, de la solicitud de información, eh, eh, que está conforme también al resguardo tecnológico, al resguardo del sistema de flujos de información. Y bueno, también eso también implicaba que se debía actualizar, por ejemplo, lo que hace CICAR el servicio de notariado, ¿no? Por tanto, a partir de este criterio se va a ir estableciendo, por ejemplo, un flujo de trabajo entre los notarios, entre las y los notarios en los diversos departamentos, con lo que hace CICAR las propias direcciones departamentales, ¿no? A efectos obviamente de que se tenga cierto tipo de resguardo de información, tomando en cuenta todos estos tipos de extremos, ¿no? Por eso es importante destacar esta función, esta nueva visión que se ha tenido con las y los notarios a partir de la ley 483, ¿no? Haciendo uso de esta normativa, pues verifiquemos qué nos dice fundamentalmente el artículo 52 de este cuerpo normativo, ¿no? Vemos que el artículo 52 de la ley 483 nos hará referencia al siguiente criterio sobre la matriz o escritura pública, lo siguiente, ¿no? La escritura pública es el documento matriz notarial incorporado al protocolo referente a los actos y contratos establecidos, en la ley al cual refleja la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones existentes, ¿no? Por tanto, esto es la base fundamental, ¿no? Vamos a tomarlo en cuenta como la estructura esencial de lo que va a significar en sí el propio documento público, la escritura pública. Por tanto, nosotros verificamos, obviamente, que conforme a la propia función que tiene escritura pública, pues certificada es en realidad, la función de escritura pública certifica por el no certificada por el notario, es crear o recoger formalmente un negocio jurídico o expresar una declaración de voluntad necesariamente, ¿no? Por tanto, verificamos que esta naturaleza pues, es de crear, modificar o extinguir derechos subjetivos de las partes interesadas. La otorgación de la escritura pública y su formalidad está regulada por preceptos concretos, fundamentalmente, y su cumplimiento no puede eludirse, pues son de rigurosa imposición, son de la manera legal de expresar las relaciones jurídicas y constituyen su contenido, ¿no? Pues note obviamente que le damos una gran importancia, obviamente, a lo que hace la naturaleza del propio documento notarial, pues tomando en cuenta criterios sumamente interesantes, ¿no? El primero fundamentalmente es el establecer que la voluntad que se ejerce posiblemente para poder realizar este tipo de documentos es esencial porque obviamente no estaríamos estableciendo de manera inequivocada no cumplir con estos documentos, tomando en cuenta la validez de la información necesaria que sea presentada por los interesados a efectos obviamente de que esta misma sea necesariamente validada, no necesariamente certificada con la formalidad establecida a partir de lo que va a significar el rol de esto, ¿no? Asimismo, también nosotros verificamos la importancia de esto, tomando en cuenta que debe expresar los contenidos lógicos de las relaciones por el cual se está llevando adelante el documento público. Nos especificamos fundamentalmente que establece preceptos concretos y su cumplimiento no puede eludirse. Pues obviamente, ya la propia estructura por el cual va a nacer obviamente ese documento público tiene preferentemente un desarrollo esencial. O sea, estamos hablando de que debe cumplir con cierto tipo de contenidos
sumamente importantes y que le van a hacer fundamentalmente a la propia naturaleza de esto, ¿no? Por tanto, obviamente, por ejemplo, podemos identificar las partes de la escritura pública, ¿no? Que dice fundamentalmente, las disposiciones que rigen a conformación de la escritura pública se encuentran contenidas en la propia ley del notariado. Pues, obviamente, estamos hablando ya desde ese famoso artículo 52 que lo hemos detallado en su momento, hasta el artículo 59 del propio cuerpo normativo, ¿no? Por ejemplo, ya en este número de artículos, básicamente, de lo que sí que la propia ley del notariado, verificamos fundamentalmente, verificamos desde el documento de matriz que debe contener obviamente la escritura pública, las partes obviamente que componen este caso, el encabezamiento de la escritura pública, que estamos hablando de formalidades necesarias, que están establecidas en el artículo 54 de la señalada ley. El 55, por ejemplo, de esta ley nos habla sobre el cuerpo de escritura pública, es decir, verificar, por ejemplo, la declaración de voluntades, la incorporación de compromisos, la incorporación del documento que disponga legal sea exigible para los pertinentes, y obviamente también la escritura, la inclusión de la escritura pública, la protocolización y, bueno, una diversidad de documentos por el cual se van a poder detallar conforme a esta propia escritura pública, ¿no? Notes obviamente que habíamos nosotros señalado fundamentalmente que esto hace lo que es el propio escrito público, ¿no? Esencialmente, porque le da la naturaleza, le da la formalidad necesaria para el cumplimiento de la misma, ¿no? Por eso es tan importante esto. ¿Por qué? Es tan importante por el hecho de que este principio de formalidad reviste y le da fuerza básicamente a esta escritura pública, que no puede ser, que no obviamente no podría eh, darse de incumplida, no más al contrario, lo que estamos hablando fundamentalmente es que se busca el nivel de cumplimiento de la misma, ¿no? Asimismo, también, pues podemos identificar lo que va a significar en sí la escritura pública con el contenido. Hacemos referencia, por ejemplo, ya lo que establece el artículo 53, fundamentalmente, que debe contener un encabezamiento, cuerpo y fondo y conclusión o pie de conclusión, que va a estar obviamente estructurado conforme a la diversidad de los documentos públicos que nosotros podemos conocer fundamentalmente, ¿no? Por tanto, conforme que se en sí la propia estructura, pues nosotros vamos a establecer fundamentalmente, al cumplir las formalidades que la propia normativa nos sujeta, ¿no? El cumplir las formalidades que la propia normativa nos sujeta, a esa referencia fundamental a que el encabezamiento pues, debe estar conforme que al establecer la propia estructura pública donde se registran los siguientes datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que registrar los datos del lugar jurisdiccional, la hora, día, mes y año en que se fracciona la escritura en el protocolo respectivo, nombre y apellido del notario, número del notario y jurisdicción, a efecto solamente identificar al propio notario, obviamente, que emite esto, que más tenemos fundamentalmente asistencia a los interesados con sus nombres y apellidos, cédula de identidad, profesión, nacionalidad, estado civil y domicilio, pues que es otorgado conformemente a este propio documento de identidad, fundamentalmente. De igual manera, pues estamos hablando de, ¿qué más? Estamos hablando de nombres y apellidos de los testigos, instrumentales y o señalados por ley específicamente en sus generales, necesariamente la identificación y la presencia del notario, ¿no? Que va a ser obviamente la propia naturaleza y que le da esencialmente este cuerpo, ¿no? Esta, esta, esta formalidad, obviamente, para que tenga validez y ejercicio pues, el presente documento público, esencialmente, ¿no? Por tanto, pues nosotros vamos a establecer todo tipo de requisitos conforme a que a poder determinar fundamentalmente todo, a fundamentalmente todo lo que sí cae en sí, los artículos desarrollados conforme al propio artículo 52, 53, 54 y el mismo 55, ¿no? El mismo artículo 55 de la ley del notariado, de la ley 483, podrán verificar ustedes el siguiente, dice cuerpo y la escritura pública, ¿no? Bueno, y en realidad lo que se busca acá es, por ejemplo, es establecer el cuerpo y el fondo de la escritura, ¿no? Por ejemplo, a partir de lo que se queda este propio artículo 55, dice lo siguiente, es la parte más importante en que se encuentran transcritas todas las cláusulas de la minuta in extenso, ¿no? Siempre y cuando tuvieran efectivamente base en esa minuta. Entonces deberá ser transcrita la misma
y fiel y eternamente sin añadir ni disminuir nada. En caso contrario de no existir minuta, el notario debe transcribir el contenido del contrato con fidelidad a la voluntad de los partícipes, ¿no? Y con sujeción a la prescripción de la ley, ¿no? Cuando el acto requiera el pago de impuestos, esos deberán ser transcritos literalmente, así como todos los documentos que acrediten la personería de los otros, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a verificar claramente la propia naturaleza, específicamente a través de lo que va a significar, a través de lo que va a significar en sí la propia naturaleza del propio documento público esencialmente, ¿no? Por ejemplo, como habíamos señalado, esencialmente habíamos establecido la propia naturaleza la propia naturaleza, lo que hace en sí la escritura pública, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a ir señalando fundamentalmente que a partir obviamente de la parte de arriba, que obviamente es que establecemos todos esos criterios, que señala obviamente las identificaciones de los interesados, estamos hablando también de este tipo de directrices, y bueno, y igualmente el cuerpo y el fondo de escritura, pues obviamente estarán, diríamos, a ver, tenemos un ejemplo que sea mucho más accesible, un documento de una minuta, por ejemplo, de compra-venta de un automóvil, ¿no? Que es algo muy común, que se realiza cada día, cada semana, y más que todo seguramente en la feria del 16 de julio, aquí lo que hace que decir la feria de San Antonio, donde venden automóviles, pues obviamente a efectos de poder realizar la protocolización de este documento público, pues hablamos fundamentalmente de que la existencia de la propia minuta, ¿no? Identificamos, por ejemplo, como se dio acá, si es establecer, entonces esta propia minuta, pues debe estar conforme que a no cambiarse nada, de manera literal, sin añadir ni disminuir nada. En caso contrario, no existe minuta, el notario deberá transcribir el contenido de la misma, ¿no? Pues obviamente estamos hablando fundamentalmente de qué, de los medios